Creyó que su hijo tenía una gran imaginación. Sin embargo, casi muere del susto al descubrir la verdad. Luego de haber dormido por varias horas, me desperté repentinamente. Cuando me senté para ver qué era lo que me había arrebatado el sueño, vi que mi pequeño hijo estaba saltando alegremente en mi cama. Al notar esto, me froté los ojos un momento y miré el reloj, el cual marcaba las 5:30 am. Cuando vi la hora, me enojé con mi hijo y lo regañé. Dios mío, Kevin, ¿no podrías esperar algunas horas más antes de venir a despertarme? A pesar de decirle esto, él estaba demasiado emocionado como para prestarme atención. En lugar de eso, continuó saltando en la cama mientras gritaba de alegría. «Fuzzy vino de nuevo. Te dije que lo haría. Él está de vuelta». En ese momento, mi mente lo recordó. Aquello que Kevin llamaba como Fuzzy era su amigo imaginario. Él lo describía como una criatura colorida y difusa que llega en una niebla mágica a través de su ventana para jugar con él algunas noches. Luego de haber recordado esto, traté de no darle demasiada importancia, ya que pensaba que era algo normal para la edad de mi hijo. Después de unos minutos, Kevin dejó de saltar en mi cama y se fue a la habitación. Esta situación se repitió durante varios meses, hasta que un día las cosas cambiaron. Durante la mañana de esa jornada, me levanté de la cama y salí de mi habitación. Luego de eso, bajé a la cocina y preparé el desayuno. Cuando terminé de hacer esto, me dirigí a la habitación de Kevin, el cual había ido de paseo con su padre. Mientras estaba limpiando el cuarto de mi hijo, pude sentir un olor bastante raro. A pesar de que no me pareció algo inusual, decidí no darle mayor importancia y abrí la ventana para poder ventilar la habitación. Una vez que terminé de hacer esto, sentí un leve escalofrío en mi espalda que me hizo bajar la cabeza. En ese mismo instante, pude ver que en el suelo cercano a la ventana había dos grandes agujeros, los cuales estaban separados por unos 30 centímetros. Al ver esto, me sentí molesta y confundida, pues no podía imaginar quién era el responsable de ese acto. Aún así, decidí esperar a que Kevin regresara de su paseo para preguntarle si sabía algo acerca de aquellos huecos. Sin embargo, cuando llegó el momento de plantearle el problema, decidió no contestarme. Al día siguiente, volví a subir a la habitación de mi hijo para buscar alguna pista que me indicara quién había hecho esos agujeros. Pero cuando entré allí, me encontré con una gran sorpresa, pues los huecos se habían hecho visiblemente más grandes. Luego de ver esto, me enfurecí y busqué a Kevin para preguntarle si era él el que había cavado los agujeros. Sin embargo, esta vez tampoco hubo respuesta alguna. En ese momento me encontraba frustrada, pues no sabía qué hacer para que confesara. Aún así, decidí esperar hasta la noche para hacer el último intento. Cuando dicho momento llegó, me acerqué a mi hijo y le hice una pregunta. «Hola Kevin, ¿por qué Fuzzy solo viene de noche?» Luego de escuchar mi pregunta, mi hijo se encogió de hombros y me respondió: «No lo sé». Al escuchar esta respuesta, me di por vencida y me retiré a mi habitación. Pero antes de que pudiera hacer esto, mi mente se comenzó a llenar de pensamientos extraños. Todos ellos estaban relacionados con los dos agujeros y Fuzzy, al cual tomé como sospechoso de haberlo cavado. Sin embargo, tras varios minutos de reflexión, me di cuenta de que era un absurdo creer que un amigo imaginario de Kevin podría haber hecho los huecos. Una vez que acomodé mis pensamientos, continué caminando y me dirigí a mi habitación para dormir. Durante la semana siguiente, las cosas continuaron con un rumbo extraño, pues en cada día que pasaba, Kevin decía algo diferente sobre su amigo imaginario. A pesar de que la situación ya me estaba sobrepasando, me sentí feliz de que la imaginación de mi querido hijo fuera tan activa. Sin embargo, ese sentimiento cambió completamente al final de la semana. En ese entonces tuve que acostar a Kevin bastante temprano, ya que al día siguiente debíamos ir temprano al doctor. Además, la vuelta escolar se estaba acercando y quería que mi hijo se acostumbrara a dormirse temprano. Una vez que le di el beso de las buenas noches, decidí dirigirme a mi habitación para tratar de dormir. A pesar de que esta rutina funcionó la primera vez, durante los días siguientes las cosas fueron muy distintas, ya que mi hijo ignoraba mis órdenes y se quedaba hasta muy tarde jugando con su amigo imaginario, hecho que generó la formación de oscuras ojeras debajo de sus ojos.
Para empeorar las cosas, su estado de ánimo se había vuelto muy irritable y lloraba mucho más seguido. Debido al agobio de aquella situación, no pude conciliar el sueño durante varios días. Al verme frente a este escenario, tomé la determinación de solucionar las cosas de una vez por todas. Para poder lograrlo, pensé en quedarme despierta una noche para ver lo que hacía Kevin. Luego de haber decidido esto, esperé a que llegara el momento. Cuando cayó la noche marcada, me preparé un café y me fui rápidamente a mi habitación. Una vez que llegué allí, tomé mi bebida y me senté en la cama mientras esperaba a que mi hijo comenzara a hacer de las suyas. A pesar de que esperé pacientemente durante media hora, no pude oír ningún sonido proveniente de la habitación de Kevin. En ese momento, creí que mi hijo por fin había comprendido que tenía que dormirse temprano. Luego de pensar en esto, me relajé y me acosté. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a dormir, me invadió un terrible sentimiento de angustia y preocupación. Para empeorar las cosas, escuché un pequeño golpe proveniente de la habitación de Kevin. En ese instante me sobresalté y me levanté de la cama. Al hacer esto, miré el reloj y vi que el mismo marcaba las 12:30. Inmediatamente después de eso, traté de calmarme y decidí ir hasta el cuarto de mi hijo. De manera silenciosa, abrí la puerta de mi dormitorio y caminé en puntas de pie por el pasillo. Cuando estaba a mitad de camino, escuché la resonante voz de mi hijo. ¡Borroso! Inmediatamente después de percibir esto, oí otro pequeño golpe. En ese momento pensé en gritar su nombre y regañarlo. Sin embargo, decidí no hacerlo, ya que eso lo hubiera alertado de mi presencia. Además, le habría otorgado el suficiente tiempo para meterse en la cama y fingir que estaba dormido. Una vez que tomé esta determinación, continué caminando por el pasillo de manera lenta. Luego del transcurso de varios segundos, llegué hasta la entrada de la habitación de mi hijo. En ese mismo instante, sentí que mi garganta se había cerrado. A pesar de encontrarme en ese estado, decidí tranquilizarme. Una vez que me calmé, agarré la manija y abrí la puerta. Al entrar al cuarto pude notar que la ventana estaba completamente abierta. Cuando bajé un poco la mirada, pude observar algo realmente perturbador. En el medio de la habitación había una criatura peluda con una máscara de gas. Sin embargo, lo que más me aterró fue ver que la bestia tenía agarrado a Kevin mientras le inyectaba una sustancia desconocida en el cuello.